Muy bien, regresamos a esta segunda edición por aquí por Diputados Televisión, segunda edición por aquí por DTV. Bueno, en esta larga charla con el diputado Omar de Marchi también lo que se está viendo que en principio, Laura, como estábamos diciendo, lentamente, pero empiezan ya las conversaciones, ¿no? Sí, por lo menos se están sacando la arenita de la playa del verano y de a poco empieza a tomar cuerpo. O del sur, porque muchos color. se fueron al sur. El sur hubo mucha gente. Hubo mucha gente, también en la costa hubo algunos, sí. Se han tomado algunos días, por lo menos un descanso en medio de lo que se prevé que va a ser aquí en la Cámara de Diputados al menos, un principio de enero bastante movido, no solo por la presencia que es ineludible del presidente Alberto Fernández al inaugurar las sesiones ordinarias, sino también la discusión sobre el acuerdo con el Fondo Monetario. Bueno, a ver, hablando sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es el gran tema, se habla en los diferentes ámbitos políticos, se habla en el Congreso de la Nación. Lo cierto es que el acuerdo con el Fondo Monetario de firmarse está llegando recién ya para sesiones ordinarias. Estamos pensando ya para el mes de marzo. ¿Pero qué podemos adelantar, Mauricio? Bueno, podemos adelantar, Fraque, lo que anunció Guzmán y cómo se podría tratar este tema en el Congreso y por qué. Por lo pronto tenemos un anuncio que hizo el ministro de Hacienda Martín Guzmán y el presidente hace ya 10 días en el que se explicó que hay un acuerdo, por lo menos que se está avanzando en los términos técnicos, pero hay un principio de palabra por el cual el fondo financiará con cada vencimiento del crédito de 2018 por 44.700 millones de dólares, se pagará a 10 años y las devoluciones comenzarán en 2026. O sea, vamos a tener de cada vencimiento que tenía ese crédito firmado en 2018, un crédito nuevo que va a dar el Fondo Monetario para pagar ese vencimiento. Todo eso va a ser una deuda acumulada que se va a pagar en 10 años y no en 4, como era el crédito original, y se empezaría a pagar en 2026. Esto es un anuncio que hizo Martín Guzmán, que por lo pronto se tiene que traducir en un acuerdo que es más o menos similar a un memorándum que tiene un país con otro, solo que en este caso un país con el organismo, y eso ya vamos a explicar, viene acá en formato de proyecto de ley. Seguimos con las placas. Acá tenemos, bueno, se retornarían los 500, por parte del acuerdo es también que se retornarían los 500 millones de dólares abonados estos 2 años para reforzar, 5.000, perdón, abonados para reforzar la reserva del Banco Central. Esto es así. En estos 2 años lo que hizo este gobierno es pagar los primeros vencimientos que tenía el acuerdo con el fondo, que acumulan más o menos 5.000 millones de dólares. Como parte del acuerdo, como nos quedamos sin reservas, y ahí es un poco la interna que hay en el gobierno, que un sector del oficialismo le pregunta a Guzmán, ¿cómo te quedaste sin reservas? Bueno, entre otras cosas porque se pagaron estos 5.000 millones de dólares que como parte de este acuerdo tendrían que volver para reforzar un poquito las reservas y favorecer un poquito lo que es el día a día del gobierno, que ahora está con ciertas... Bueno, no puede básicamente sostener ninguna corrida. Necesitamos restricciones de dólares a full porque no tenemos efectivo en el Banco Central. A cambio de estos beneficios, se deberán cumplir metas fiscales y monetarias que en el FMI las va a revisar trimestralmente. O sea, cada 3 meses vamos a tener una comisión del FMI viendo, bueno, a ver, esto que te comprometiste a hacer, ¿lo estás haciendo, no lo estás haciendo? Ahora vamos a ver un poquito de qué se trata, los compromisos, que esto tendría que venir también, insisto, el proyecto de ley va a venir con un adjunto. Claro, ¿no? Va a ser... y eso es lo que hace mucho ruido puertas hacia adentro del Frente de Todos cuando hablamos de la revisión trimestral que va a hacer el Fondo Monetario Internacional. Claro, aparte esto es importante porque no se puede modificar. Como no se puede modificar, viene un tratado internacional, viene artículo 1 se aprueba, artículo 2, comentábamos la semana pasada, Laura, que esto es muy habitual acá, que los tratados se aprueban o se rechazan, solo que no suelen tener mucha prensa, ¿no? Porque muchos por ahí no son taquilleros, las noticias a veces internacionales acá no son taquilleras, pero es muy común que esos tratados, el más recordado es el memorándum con Irán, ese sí tuvo un debate fuerte. Bueno, por lo pronto es importante saber qué se firma para ver qué apoyo tienen. El FMI obliga a corregir variables económicas para este año y los siguientes. Puse esto así de simple porque me parece que, no sé qué decís, Lau, pero nos vamos a tener que olvidar de ver qué dicen los presupuestos, a ver los supuestos para el año que viene, porque por lo pronto hay que cumplir con lo que dice el fondo. Claro. ¿No? La pauta de los años siguientes va a ser la que diga el fondo, porque aparte nos van a revisar no todos los años, como hacen los legisladores, cada 3 meses.
O sea que en septiembre vamos a llegar con varias revisiones. El principal compromiso es reducir el déficit fiscal, que estaba previsto en 3,3 del PBI en el presupuesto rechazado en diciembre, no hace 1000 años. O sea, en diciembre este Congreso quería aprobar, por pedido del gobierno, un déficit de 3,3% del PBI. Lo que anunció Guzmán es que eso va a bajar a 2,5. O sea, ya bajaría a 2,5, a 1,9 en 2023, a 0,9 en 2024 y equilibrio fiscal en 2025. Decía De Marchi, Guzmán dice dos cosas. Voy a recaudar más porque voy a crecer y voy a recaudar más porque voy a ir a buscar más a los evasores. Un palito para la FIP. Es muy optimista, ¿no? Hay que lograr esas dos cosas. Hay que ver si esto va a ir acompañado, no hay que descartarlo, de nuevas fuentes de ingreso, ¿no? Impuestos. Claro. Digamos, es un eufemismo para decir nuevos impuestos. Se está hablando de un impuesto a la renta ociosa. Todavía es un rumor, que es lo que dice Laura. Pero quizá el fondo también te diga, bueno, hay gente que tiene, por ejemplo, en todas las ciudades grandes, departamentos que no usa. Muy habitual. Bueno, cobrarle ahí, de ahí saca algo, ¿no? Claro. Ojo, porque eso puede complicar el aval que hoy se está escuchando de Juntos por el Cambio. Que sí, hoy indudablemente hay que ver si toda esta letra chica va a estar, que es un poco lo que le preguntábamos a Guzmán, a De Marchi hace un ratito, si toda esta letra chica va a estar en el entendimiento o en el acuerdo que se vaya a, que llegue al Congreso de la Nación para su debate, porque hay fuentes del gobierno que están diciendo que no va a haber demasiada letra chica en el acuerdo que va a llegar al Congreso, que va a ser el enunciado, los enunciados que ya esbozó el ministro Guzmán cuando presentó el entendimiento. Hay que ver efectivamente si va a haber alguna información o algún detalle más. O si el plan plurianual no eran esos detalles. Que esa es otra, por lo menos lo que uno había entendido. Yo lo que había entendido que en plan plurianual de alguna manera era cómo vas a llegar a eso. Ahora, Laura, hay algo importante. Si no lo quieren mandar ahora, que no lo manden. El presupuesto que llega en septiembre lo tiene que tener. Y sí, claro. Tiene que tener todas esas pautas. Y el primer avance es en junio, que no le da bola a nadie generalmente, pero en junio. Pero para septiembre falta una eternidad, amigo. Pero lo van a tener que explicar en algún momento y lo va a tratar el Congreso. Por eso cuanto antes lo expliquen. ¿Pero hace cuánto que lo prometió al plan plurianual el 14 de noviembre, Laura. Claro. Lo prometió para la primera semana de diciembre. La noche de la elección. Para la primera semana de diciembre. Que vendría a ser eso, cómo explicar esto que no sabemos qué era. Ahora ya sabemos. Este párrafo, por lo menos la semana pasada que recorrí varios pasillos, es el que más ruido hace. Pero como es difícil de explicarlo y la gente no lo entiende, quedó un poco... El salto es tremendo. Pide bajar de 3,7 a 1% el financiamiento al Tesoro del Banco Central, que sea del 0,6% en 2023 y a 0 en 2024. El presupuesto tenía 1,8, es muchísimo. 0,8% del PIB tiene que conseguir el gobierno, porque con este compromiso el Banco Central no se lo da con los dos instrumentos que habitualmente usa, que son los adelantos del Tesoro, o sea, el Tesoro le da un bono y el Banco Central imprime plata, o el giro de utilidades, que son las inversiones financieras que el banco tiene y se los da. En cualquier caso, me decían los legisladores, esto es muy difícil de cumplir, es muy difícil, son 2 puntos del PBI que tenés que bajar. La economía no va a crecer tanto como dicen, hay 4%, 3, 2, pero no va a crecer 10%. Por lo pronto es un compromiso que anunció Guzmán. Sí, ahí lo que dice, o lo que de alguna manera, que también creo que es una expresión de deseos, lo que manifiesta Guzmán o el equipo económico es que ellos confían en obtener financiamiento externo de otras fuentes, digamos, léase, por ejemplo, Banco Mundial, el BID o algún... organismo internacional de financiamiento, como para justamente cubrir el bache de financiamiento que no te va a dar la emisión monetaria. O esto que está acá, que es la abultada deuda en moneda local. Hay para mí un dato muy positivo de la gestión de Guzmán. Escuchamos muchos años que la deuda externa para gastos corrientes tenía como explicación que no había mercado de deuda en pesos. La gestión de Guzmán desmiente eso y en pandemia. Sí hay mercado de deuda en pesos, solo que es otra clase de mercado y otros actores. Pero bueno, no deja de ser deuda. En algún momento los vencimientos llegan, es en moneda local. Lo cierto es que este número es un número bastante ambicioso. Y el gobierno dijo que no habrá salto devaluatorio, pero esto es un tema que también es lindo hablar con Laura. El presupuesto fijaba ya $1 promedio a 131. Cuando dice no hay salto devaluatorio, la gente piensa que el dólar va a quedar igual en 1 a 1. O sea, el dólar que suba paralelo a la inflación ni siquiera se puede considerar salto devaluatorio. Es una devaluación normal.
O sea que si el presupuesto hablaba de 131, y bueno, va a haber devaluación, no es que no va a haber. Claro. Claro. Va a haber, algo va a haber. Hay O sea, una devaluación en goteo, parece. Ahí en goteo me parece que va a haber, y quizás sea más de 131, porque suelen considerar el promedio, ¿no? 130, cuando dicen el presupuesto, significa promedio, o sea que si arrancamos de 100, podemos terminar en mucho más. ¿Por qué interviene el Congreso? Esto es interesante. Hace un año, ahora en estos días se cumple un año, creo que el 11 de febrero, se sancionó una ley que dispone que los programas del FMI deben ser aprobados por el Congreso para que tengan validez. La Constitución delega a los legisladores el pago de deuda interior y exterior, pero vamos a la otra placa para explicar lo que pasaba. La ley de administración financiera le permitía a los presidentes negociar con los organismos sin pasar. Esto era una trampita que había, ¿no? De no contar respaldo con ambas cámaras, en el Congreso el acuerdo quedaría nulo. Esta era una trampita. ¿Cuál era la trampita? Bueno, como existía la ley de administración financiera, yo firmo con el fondo, yo Macri firmo con el fondo y no mando una ley para aprobar ese acuerdo. Claro. Pero una trampa que duraba poco, porque después tenías que mandar el presupuesto, y en el presupuesto de 2019 está el acuerdo con el fondo, y este Congreso lo aprobó. No es cierto decir que este Congreso nunca trató el acuerdo con el fondo, porque ese presupuesto tenía fuente de financiamiento, y ahí dice la fuente de financiamiento del fondo. No sé, si voy mal, pero en esto pasaría lo mismo. No mandar el presupuesto, esta ley ahora, como propone, por ejemplo, Patricia Burri, que dice, ya fue, hacerlo por decreto como lo hicimos nosotros, derogamos la ley. Bueno, pero si yo tengo un problema interno, mi propio jefe de bloque se fue, ¿cómo hago para aprobar el presupuesto en 2 meses? Más vale, ahora lo resuelvo. Por lo tanto, me parece que el Congreso va a tratar este tema y va a pasar lo que Dios quiera, pero por lo pronto, si uno tiene que ver un escenario hoy, es que la oposición le estaría ayudando al oficialismo a resolver su interna mediante algún artilugio como aprobarlo o la abstención. Pero creo que vamos a tener una sesión caliente en un mes, ¿no? Pero claro, gracias Mauricio, porque este va a ser el tema central, ¿no? El tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque no se va a hablar únicamente del acuerdo con el fondo. Lo que se va a hablar es desde el punto de vista político respecto a qué es lo que ocurrió en la Argentina con los acuerdos con el fondo que hizo Mauricio Macri, los acuerdos anteriores, cómo está la situación hoy desde el punto de vista económico, financiero, pero con la mirada netamente política, distinto a lo que tiene que ver con un tema técnico respecto a la discusión sobre los números finos que tiene hoy la República Argentina. Un debate muy interesante que se va a dar seguramente a partir de marzo en la República Argentina con el acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Nos vamos a ir rápidamente a la provincia de Buenos Aires. A la ciudad de Buenos Aires nos fuimos entonces, no a la provincia. Diputado Pablo Tonelli, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Bueno, debates interesantes que se vienen en el Congreso. Por un lado lo del fondo, pero también no es un tema menor el tema judicial, el tema del Consejo de la Magistratura. Así es, el tema del Consejo de la Magistratura se ha tornado casi urgente, porque hay una fecha límite que estableció la Corte en su decisión de diciembre pasado, que es el 15 de abril. De modo que antes del 15 de abril o tenemos nueva ley o se incorporan al Consejo 7 nuevos miembros indicados por la Corte en su sentencia para que el Consejo pueda seguir sesionando. ¿Y qué posibilidades usted ve de consensuar entre oficialismo y oposición una ley de Consejo de la Magistratura? Y si esta ley o este proyecto, Juntos por el Cambio, lo tiene consensuado. Yo no creo que sea demasiado difícil que acordemos con el oficialismo un proyecto de ley que nos satisfaga a todos. De hecho, los muchos proyectos que andan dando vueltas por el Congreso no tienen diferencias verdaderamente sustanciales. Ahora, que esto lo logremos es otra historia, pero no debería ser tan difícil. Yo confío en que lo hagamos porque me parece que la solución más republicana, más democrática, más sana a esta situación en la que está el Consejo de la Magistratura es que el Congreso dicte una nueva ley orgánica del Consejo, y no que la
conformación o la integración del Consejo cambie como resultado de una sentencia de la Corte. Ahora, diputado Tonelli, ¿cómo le va? Laura Serra lo saluda. Preguntarle por qué... ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Preguntarle porque ahí no me queda muy claro una cuestión. Supóngase que el Congreso no llega a tiempo, no logra los acuerdos, no se sanciona la ley antes del plazo que fija la Corte Suprema. ¿Esto significa que automáticamente el Consejo de la Magistratura, si es que las elecciones para elegir los nuevos integrantes que ustedes en el Consejo están tratando de apurar para las próximas semanas, pero digamos, de no haber elecciones o de no llegar a constituirse la nueva composición de el Consejo de la Magistratura? El Consejo de la Magistratura como cuerpo fenece, entiendo que es así, o sería así, ¿no? No es exactamente que fenece, pero digamos que el plenario dejaría de tener atribuciones para seguir funcionando. Solo podríamos ocuparnos de las tareas de rutina, digamos, de las tareas de administración que son de rutina. Es decir, para que el Consejo, después del 15 de abril, siga funcionando, tiene que ocurrir una de dos cosas. O el Congreso sanciona una nueva ley, o se integran al Consejo esos nuevos 7 integrantes indicados por la Corte en su sentencia, que son 2 abogadas, una jueza, un académico, 2 legisladores, uno por cada Cámara, y el presidente de la Corte. Si ninguna de esas dos cosas ocurriera, es decir, si no se pudieran integrar estos 7 miembros, porque no se hacen las elecciones o por cualquier motivo, y tampoco el Congreso sanciona la ley, entonces sí, el Consejo de la Magistratura, en términos generales, digamos, deja de funcionar. Ahora, quedó clarísimo. El tema es que tengo entendido que si bien están avanzando la convocatoria a elecciones en algunos de los estamentos, no así en el estamento de los abogados, que creo que está un poco trabada esta cuestión, y que, bueno, también están venciendo los plazos para la convocatoria. Es decir, que la hipótesis de que ninguna de las dos alternativas pueda prosperar no es algo disparatado. No, para nada. Lamentablemente es así. Efectivamente, digamos, las elecciones de los abogados tendrían o tienen que ser organizadas de manera conjunta por la Federación Argentina de Colegios de Abogados, la FACA, sí, y el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Y lamentablemente no se están entendiendo. No. Hay disputas, hay controversias entre ambas instituciones, y lo cierto es que al día de hoy existe el peligro de que la elección no se realice, de que los abogados o las abogadas en este caso no sean elegidas y tengamos problemas. Lo mismo está pasando con la elección del académico. El Consejo Universitario no termina de ponerse de acuerdo, y esa elección está en peligro. Claro. Y no hablemos de aquí, del Congreso, donde hay que elegir un senador y un diputado, y hay grandes discusiones respecto a qué bloque le corresponde nominar o elegir, digamos, a esos 2 legisladores. Diputado Mauricio Cantando lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? El fallo de la Corte dice claramente que hay que respetar la distribución equitativa entre la política y los estamentos. Creo que todos los espacios políticos de algún modo en los proyectos de ley lo intentaron, pero en ningún momento dice que la Corte tiene que presidir el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué Juntos por el Cambio considera que eso tiene que pasar? Bueno, en primer lugar hago una aclaración. La Constitución y la sentencia de la Corte no hablan de integración equitativa, sino equilibrada, que es bastante distinto. Ahora, respecto a la presencia de la Corte, desde mi punto de vista hay 2 razones esenciales que justifican y casi exigen la presencia de un juez de la Corte en el Consejo. En primer lugar, la Constitución dice que en el Pleno del Consejo tienen que estar representados los jueces de todas las instancias. Y no cabe la menor duda de que la Corte es una instancia, es la última instancia, precisamente. De modo que, desde el punto de vista de la interpretación literal de la Constitución,
me parece evidente que allí tiene que haber un juez de la Corte. Y en segundo lugar, no hay que perder de vista que la Corte Suprema, también de acuerdo con lo que dispone la Constitución, es la cabeza del Poder Judicial. Y dado que una de las funciones esenciales del Consejo de la Magistratura es llevar adelante la administración del Poder Judicial, a mí me parece absolutamente razonable que un juez de la Corte participe de las decisiones, de la actividad del Consejo y ayude a llevar esa administración adelante. Ahora, Que además... que lo presida Sí. por ahí el ruido, no que lo integre, que lo presida y que tenga la administración de los fondos de la justicia. Imagínese que si el presidente de la Corte integra el Consejo, no puede hacerlo de otra manera que como presidente. Sería una especie de capite diminutio, un desconocimiento del rol que tiene el presidente de la Corte que integre el Consejo de la Magistratura y no lo presida. Eso me parece absolutamente inadmisible y imposible de sostener. Por otra parte, yo le quería agregar otra cosa en relación con la presencia del presidente de la Corte. Entre el Consejo y la Corte tenemos una cierta disputa por los fondos, por el presupuesto. El Consejo de la Magistratura es pobre y apenas le alcanzan los fondos para pagar los sueldos. No sobra un peso para dedicarlo o invertirlo en la infraestructura del Poder Judicial. En cambio, la Corte Suprema es rica y tiene decenas de miles de millones de pesos invertidos a plazo fijo. Esto suele generar disputas por esos fondos. Me parece que si el presidente de la Corte, además de presidir la Corte, presidiera también el Consejo de la Magistratura, eso facilitaría la posibilidad de un acuerdo, de un entendimiento para un mejor uso de los fondos y un mejor reparto de los fondos. Pero esta es una razón ajena a lo estrictamente legal. Me parece que las razones legales que imponen la presencia del presidente en la Corte son las que mencioné anteriormente. Ahora, Pablo, ¿por qué, si usted entiende el por qué este tema genera tanto ruido en otros sectores, como por ejemplo en el Frente de Todos, respecto a marcar esas diferencias y rechazar que el presidente de la Corte sea quien presida el Consejo de la Magistratura? Es muy sencillo, porque el Frente de Todos está peleado con la Corte porque la Corte no hace lo que ellos quieren. Es así de fácil y de sencillo. Es tan tonto como eso. Yo no tengo que explicarles que el Frente de Todos está peleado con la Corte. Fíjense si no la manifestación de la semana pasada, alentada por el propio presidente de la República, más allá de que estaba organizada por personas condenadas por la justicia o procesadas por la justicia, lo cual ya de por sí complica bastante las cosas. Esa marcha fue alentada por el presidente de la Corte, por el presidente de la Nación, por el ministro de Justicia, por legisladores. Es decir, está a la vista que el Frente de Todos está peleado con la Corte, no respeta la autonomía de la Corte, no respeta la independencia de la Corte y por eso no quiere que el presidente de la Corte presida el Consejo de la Magistratura. Es así de fácil. Ahora, esta ley, diputado, esta ley por el cual el presidente de la Corte no está en la magistratura se sancionó hace 15 años. Un año antes, ese oficialismo había elegido a los miembros de la Corte. O sea que, evidentemente, en ese momento hubo otro criterio. No, perdón. Fue este oficialismo, el kirchnerismo, para decirlo con nombre propio, el que en 2006 sancionó la ley 26.080 por impulso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y mediante esa ley borró la presencia del presidente de la Corte en el pleno del Consejo de la Magistratura, porque ya en aquel entonces tenían problemas con la Corte. Acuérdense que después a esta ley le siguió la llamada de democratización de la justicia, que era todavía peor, un esperpento mayor que la ley 26.080 y que afortunadamente y con toda razón fue rápidamente declarada inconstitucional por la Corte Suprema. Ahora, yendo a los efectos conducentes, digamos, ¿no? Volviendo un poco a la pregunta inicial que yo le hacía, diputado, porque realmente es preocupante, ¿no? El hecho de que si ninguna de las alternativas, de las dos alternativas que usted mencionaba, para garantizar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura prosperasen, este cuerpo como tal ya perdería sus atribuciones o dejaría de funcionar con sus principales atribuciones. Digo,
hagamos este ejercicio hipotético. Supongamos que no se cumplen estos plazos y ninguna de las dos hipótesis finalmente prosperan. Vamos a tener una cáscara vacía, que sería un consejo de la magistratura, con facultades administrativas mínimas, por lo que usted describía, es decir, solamente, no sé, ¿se pagarían los sueldos, por ejemplo? ¿Se podrían pagar los sueldos? Entiendo que sí, que los sueldos se podrían pagar sin problemas. Por ejemplo, pero ya no se podrían ya seleccionar jueces, No. ni tampoco controlarlos a los jueces, como hacen ustedes. Así es. O sea que esa... No, Laura, el panorama es extremadamente preocupante y extremadamente grave. Por eso yo creo que ante tanta gravedad, sobre todo lo que podrían ser las consecuencias, la situación nos interpela a todos los legisladores para que nos pongamos de acuerdo. Claro. Creo que tenemos que hacer el máximo esfuerzo para ponernos de acuerdo. Esto sería lo ideal, e insisto, como dije antes, me parece que de las dos posibles sería la solución más republicana, más democrática y más respetuosa, en definitiva, de la letra de la Constitución y de la división de poderes. Porque quien tiene que decidir cómo es la conformación del Consejo de la Magistratura, de acuerdo con la Constitución, con los artículos 114 y 115, es el Congreso, claro, y no la Corte Suprema. Diputado, Pero bueno, diputado, ¿le parece bien ampliar la Corte o le gusta como está con 5? Bueno, ahora hay que cubrir una vacante. en las actuales circunstancias lo que me parece mejor es no tocar a la Corte y dejarla tranquila y que trabaje con absoluta independencia y autonomía. Dentro de unos años, si el Poder Judicial recupera la tranquilidad y el gobierno se deja de atacar a la Corte Suprema, o tenemos un gobierno que la respete, a lo mejor podemos hablar de llevar la Corte a 7 miembros, a 9 y nada más. Nunca jamás a esas locuras que se le ocurren a algunos kirchneristas de 12, 15, 18, división en salas. Eso es una locura. ¿Por qué? Que no solo está... ¿Por qué división en salas no le gusta? Por dos razones. En primer lugar, porque no está previsto en la Constitución. La Constitución habla de una Corte Suprema, no de varias salas. Y en segundo lugar, porque si dividimos la Corte en salas, entonces 2 miembros de una sala van a terminar resolviendo de manera definitiva. Es decir, ya no van a ser ni 5 jueces, ni 7 o 9, sino 2 los que resuelvan de manera definitiva. Me parece claramente un retroceso. Digamos, ampliar la Corte no quiere decir que se acelere el tratamiento de causas. No, para nada. De todas maneras, la Corte alguna vez funcionó con 7 miembros, también lo hizo con 9, Sí. y funcionó razonablemente bien. Lo que no es admisible desde mi punto de vista es la división en salas. La división en salas no solo creo que es inconstitucional, sino que es altamente inconveniente desde el punto de vista práctico y funcionamiento, porque insisto, imagínense que haya una sala penal integrada por 3 jueces, quiere decir que 2 jueces constituyen mayoría, entonces todos los recursos pendientes de Cristina Kirchner, por los que tanto se queja el presidente, ya no serían resueltos por 5 jueces, sino por 2. No me parece que sea lo ideal ni que sea lo mejor. Diputado, lo cambio de tema rápidamente porque si bien usted es un experto en todo lo que tiene que ver con temas de justicia, también va a votar en algún momento, porque es un tema que va a llegar más temprano o más tarde al Congreso de la Nación, la cuestión del acuerdo con el FMI. Mañana lo van a discutir en el bloque, o por lo menos 2 de los referentes más importantes de PRO, digamos Hernán Lacunza y Luciano Laspina, van a exponer al respecto. Así que, pero me interesaba tener una idea de cómo usted está pensando esta cuestión del acuerdo con el Fondo Monetario en cuanto a herramienta para evitar el default, que es lo que de alguna manera está pregonando el oficialismo. Más allá de la letra chica, que obviamente no se conoce porque en estos momentos, por esta semana, se está redactando la letra chica de ese acuerdo. Pero ¿usted qué opina sobre, digamos, cuál debería ser la posición de los bloques de la oposición sobre el acuerdo con el fondo, lo que finalmente se llegue de entendimiento con el fondo? Yo empiezo por decir que el default me parece una posibilidad horrible, la peor de todas. Es decir, creo que tenemos que hacer todo lo razonable, todo lo posible para evitar el default. En ese sentido, reitero
Yo celebré en su momento, hace unos días, cuando el gobierno alcanzó este principio de acuerdo con el Fondo Monetario que evitó el default. Yo lo celebré porque todo lo que hagamos para evitar el default me parece bien. De manera tal que en la medida que el acuerdo final, que aún no conocemos, sea razonable y sea beneficioso para el país, yo estoy totalmente de acuerdo en votarlo a favor. Solamente si el acuerdo no fuera razonable o no fuera beneficioso para el país, entonces mi posición sería recomendarle al Poder Ejecutivo que continúe la negociación, que refuerce esa negociación y que trate de llegar a un acuerdo saludable. Pero si el acuerdo es saludable, si el acuerdo es bueno para la Argentina, si el acuerdo es bueno para los argentinos, no tengo la menor duda de que tenemos que votarlo favorablemente. ¿Y lo que escuchó hasta ahora le pareció favorable, diputado? ¿Escuchó un compromiso muy fuerte de reducción de déficit de parte del gobierno? También hay un compromiso de establecer metas macroeconómicas para los próximos años y a cambio la refinanciación de la deuda tomada en 2018. ¿Eso que escuchó le parece favorable? Me parece favorable porque si no hacemos esas cosas, ya sea porque lo acordamos con el Fondo Monetario o porque lo resolvemos por nosotros mismos, si no hacemos esas cosas, la Argentina no tiene destino. La Argentina tiene que terminar con el déficit, la Argentina tiene que terminar con la inflación, la Argentina tiene que terminar con la imprevisión, de modo que estoy totalmente de acuerdo con esas metas, porque creo, más allá de que las imponga o no el fondo, creo que son las metas que el país tiene que cumplir para volver a tener la oportunidad de crecer, de desarrollarnos, de que la gente salga de la pobreza, ese enorme porcentaje de argentinos que padecen el flagelo de la pobreza. Ahora, sí. Me parece imprescindible. La pregunta es si usted piensa, porque hay algunos de sus colegas que así lo dicen, ¿no?, que la posición del bloque de PRO, en este caso el suyo, debiera ser ad referéndum de lo que vaya a ser el oficialismo, o tiene que ser independiente, más allá de lo que haga Máximo Kirchner, el oficialismo, el kirchnerismo y quienes lo integren. ¿Usted cree que la oposición debería tener una postura autónoma, independiente, o de alguna manera tiene que pensar políticamente para no quedar, pegados, entre comillas, a un acuerdo? Creo, Laura, que nosotros tenemos que tener una posición independiente. Nosotros no podemos ser guiados por Máximo Kirchner. Y que si Máximo vota a favor, votamos a favor, y si vota en contra, votamos en contra. De ninguna manera. Él no es nuestro jefe de bloque, ni líder, ni nada que se le parezca. Es decir, nosotros tenemos que votar con la responsabilidad de ser una oposición seria y con la responsabilidad de buscar lo mejor para el país. Si el acuerdo es lo mejor para el país, creo que tenemos que votarlo favorablemente. Ahora, si llegáramos a una situación muy excepcional, en la que, por ejemplo, todo el Frente de Todos se opusiera al acuerdo, claro, bueno, entonces me parece que ahí tenemos que sentarnos todos a conversar, claro, y ver qué hacemos con esto. Ahora, si 2, 3, 4, 5, 10 diputados del Frente de Todos lo votan en contra porque vaya a saber qué les parece, me parece que eso no debe modificar nuestra decisión. Nuestra decisión, insisto, tiene que estar fundada en la bondad o no del acuerdo. Si el acuerdo es bueno, si el acuerdo beneficia a la Argentina, si el acuerdo beneficia a los argentinos, creo que debemos votarlo favorablemente. Sí, hasta ahora la única ventaja que por lo menos los economistas destacan del acuerdo, porque nadie dice que sea bueno, es que al menos evita el default, ¿no?, que es la catástrofe, como usted lo describió al principio de este reportaje. La menor duda. Claro. Ahora, Pablo, duda, pero sí, no solo evitamos el default, sino que las metas que hasta ahora conocemos, que son exclusivamente metas vinculadas al déficit fiscal y a la emisión, es lo único que conocemos hasta ahora, esas metas son adecuadas, son correctas. Podemos discutir si vamos a lograr el resultado en 3 años o en 4, eso está bien, siempre es discutible, pero son objetivos que tenemos que ponernos por delante, porque si no la Argentina no sale más del pozo en el que estamos. Esto es clarísimo. Claro, el tema, Pablo, tiene que ver también el cumplimiento del acuerdo con el fondo y el entendimiento que se pueda también alcanzar entre las diferentes fuerzas para poder cumplir ese acuerdo con el fondo. Bueno, tendremos que comprometernos todos a cumplirlo. En ese sentido, como siempre lo hemos dicho, el gobierno va a contar con nuestra ayuda y con nuestro apoyo en todo lo que
le parezca para poder cumplir con el acuerdo. En eso no va a haber fisuras. Diputado, lo llevo de vuelta al ámbito jurídico porque estamos esperando hace años una ley de juicio por jurado. Por lo menos hay muchas leyes dando vuelta, proyectos en realidad, oficialismos, opositores. Ahora un compañero suyo de bloque, Gerardo Milman, presentó un nuevo proyecto. ¿Tiene que tener juicio por jurado la Argentina? ¿Cómo tiene que ser? ¿Qué opina usted? Bueno, la Argentina ya tiene juicio por jurado. A nivel federal, a nivel federal. Ah, bueno. A nivel federal. Yo creo que sí. Creo que sí, que tenemos que tener juicio por jurados para ciertos y determinados tipos de delitos. Me refiero a los delitos graves, que es en general para lo cual se utiliza el método del juicio por jurados. Creo que sí, que tenemos que tener juicio por jurados y personalmente me gustaría mucho que discutamos y acordemos un proyecto unificado aquí en el Congreso y lo sancionemos. En la órbita federal, ¿qué son delitos graves para usted? Bueno, delitos graves son narcotráfico, trata, secuestro extorsivo, violación. ¿Corrupción? ¿Cómo? Perdón. ¿Corrupción? Bueno, sí, por supuesto, no estaría nada mal que para ciertos delitos de corrupción se previera la instancia de juicio por jurado. Pero digamos, en términos generales yo estoy de acuerdo con el establecimiento y la instauración del juicio por jurados. Los detalles, bueno, hay que discutirlos y analizarlos. Mi idea es que sea para casos graves. No tiene sentido movilizar a un jurado con todo lo que ello implica para juzgar lo que serían delitos de bagatela, como dice la Corte Suprema. Pablo, ¿va a haber sesiones extraordinarias? ¿Piensa que van a llegar algunos proyectos al recinto? La verdad que no sé, eso habría que preguntárselo a Massa y al oficialismo. Nosotros creíamos que a partir de la convocatoria del presidente, que también tiene lo suyo, ¿no? Porque iba a ser para el 5 de enero, para el 10 de enero, para el 20 de enero, para el 20 y pico, al final fue para el 1 de febrero, y lo cierto es que acá estamos y no hay noticias de que efectivamente vayamos a tener alguna sesión. Yo espero que la semana próxima o la otra tal vez podamos tener, antes de que termine el mes, alguna sesión extraordinaria. Me parece que sería bueno, pero insisto, eso depende más del oficialismo que de nosotros. ¿Algo más? Pablo, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. A ustedes, que sigan muy bien, hasta pronto. Gracias. El diputado Pablo Tonelli, diputado del Frente del Juntos por el Cambio por la Ciudad de Buenos Aires, especialista en temas judiciales. El tema del Consejo de la Magistratura fue uno de los primeros hombres desde Juntos por el Cambio de empezar a trabajar en lo que tiene que ver con una nueva ley de Consejo de la Magistratura. Sí, que va a ser difícil que se trate porque en el Senado no hay ambiente de abrir los recintos en febrero, ¿no? Entre otras cosas por los casos de COVID, que están olvidados, pero que pueden definir el quórum porque no hay un protocolo de sesiones remotas en ninguna Cámara y mientras eso sea así y siga habiendo por lo menos un caso, va a ser muy complicado y este tema de la magistratura no tiene acuerdo como los temas que pueden tratarse acá. Por lo tanto, yo el tratamiento lo veo difícil. El tratamiento de ese proyecto, ¿no? Recién lo que marcaba Pablo Tonelli, ¿no? Una situación preocupante por cuanto a la otra alternativa que es, bueno, reemplazar o cubrir las vacantes que pide la Corte Suprema, estas 7 vacantes. Por ahora está bastante complicado. Porque bueno, los distintos estamentos no se están poniendo de acuerdo en cuándo convocar las elecciones y cómo realizarlas, con lo cual la perspectiva de un Consejo de la Magistratura que deje de funcionar a partir del 15 de abril no es para nada alocada ni remota. Claro. Digo, y preparémonos para esa circunstancia. Por cuanto, si bien, digamos, la actividad administrativa mínima estaría, y pongo el potencial, garantizada, que son pago de sueldos al Poder Judicial, nada más ni nada menos, pero lo que es la actividad de contralor al Poder Judicial. Se eliminarían los juicios políticos. No se harían juicios políticos. No habría control a los jueces, ya se terminaría el control hacia los jueces. Y no habría nombramiento de jueces. Y no habría nombramiento de jueces. No habría selección. No habría selección de jueces que después deriva en la definición del presidente y del Senado. Si eso se paraliza un par de meses, las consecuencias van a ser graves. Exactamente. Me parece que es muy importante lo que acaba de decir Pablo Tonelli, de alguna manera instando
a los distintos sectores a ponerse de acuerdo, teniendo en cuenta que el plazo impuesto por la Corte Suprema realmente es escaso, ¿no? Claro. Y quedan, digamos, 2 meses y medio nada más para trabajar. Hubo un plazo muy corto de la Corte Suprema. También sería bueno saber el por qué la Corte Suprema puso un plazo tan corto. Bueno, eso es un tema, ¿no? que en el Consejo de la Magistratura no, digamos, la verdad los tomó por sorpresa, Claro. ¿no? Porque realmente... Y al Congreso también. No, al Congreso también, y sobre todo teniendo en cuenta de que no es fácil hoy por hoy, sobre todo ya teniendo los números después de las elecciones de cómo iban a quedar conformadas las bancadas. Era harto sabido que iba a ser muy difícil llegar a consensos en torno a un tema tan digamos, tan sensible como es la composición del Consejo de la Magistratura. Da la impresión de que evidentemente había una intención de la Corte Suprema de tomar las riendas del Consejo. Y bueno, eso justamente es lo que ha generado, y lo que recién lo marcaba bien Mauricio, ¿no? Mucho resquemor con el oficialismo, que resiste esa idea, ¿no? Así que bueno, estamos hablando, Lau, que la verdad que llama la atención, es durante 15 años, el año 2006 se creó este nuevo Consejo de la Magistratura, y lo que hace la Corte es declarar inconstitucional esa conformación. ¿Qué es declarar inconstitucional? Decir que no cumple con la Constitución. O sea, son juristas que leen la Constitución y dicen esta ley no cumple con lo que dice la Constitución. ¿15 años vas a tardar en hacer ese fallo? O sea, durante 15 años se eligieron y se sancionaron jueces con una ley que ahora la Corte Suprema, después de releer un poco la Constitución, compraron alguna nueva versión por ahí, un poco más ornamentada, porque es la misma, y se dieron cuenta de que está mal escrita la ley. Claro. Entonces vuelve la anterior, con ellos de presidente. Después de 15 años, como dice Lau, con 3 meses de plazo para hacer otra ley. Claro, y en el medio, que no son solamente 3 meses, sino que en el medio estaba la feria judicial, la feria del Congreso, en definitiva, también, porque había un receso en el Parlamento de la Nación, que es el mes de enero, ¿no? Exacto. Sí, no, la verdad es que se viene una situación muy difícil para el Poder Judicial. Y habrá que ver si efectivamente el gobierno toma nota del tema, ¿no? Hoy por hoy, digamos, la relación entre el gobierno nacional, lo dijo el propio Tonelli hace un ratito, entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema está virtualmente rota, ¿no? Y bueno, evidencia de ello ha sido la marcha de hace unos días atrás, encabezada por, algunos referentes del kirchnerismo más duro. Pero lo cierto es que si no está el principal órgano que hoy se encarga de la administración de los recursos de la justicia y de seleccionar y de controlar a los jueces, vamos a tener un Poder Judicial absolutamente manco. Tenemos que sumarle a la situación que vos bien, Laura, estás planteando, tenemos que sumarle que la Corte Suprema de Justicia tiene una vacante que tiene no hay sin llenar, todavía. Que no tiene candidato, que no se habla en los pasillos del Congreso ni en los pasillos de Casa de Gobierno. ¿Quién va a reemplazar a la jueza Hayton de Nolasco, que ya lleva un tiempo que ha renunciado? Y la Corte está funcionando con 4 miembros. De 5 está funcionando con 4. Llega a tener una vacante más y solo puede sacar acuerdos por unanimidad. Tenemos que sumarle la situación del Procurador General de la Nación, que es un tema que viene de arrastre, está funcionando con un procurador que está, digamos, interino, pero lo cierto es que esa irregularidad continúa. Un empleado de la Procuración que asumió el cargo cuando se tomó vacaciones su antecesora, después volvió de las vacaciones, renunció y ahí quedó y se está por convertir en el procurador con más tiempo en el cargo. Claro, y en el medio la mala imagen que tiene la justicia, porque las encuestas marcan que el Poder Judicial es uno de los más cuestionados por parte de la sociedad. Es una situación compleja la que se plantea, me parece que el Congreso tiene que tomar también cartas en el asunto, ¿no? Sí, hay que ver efectivamente cuáles son las prioridades de este Congreso de la Nación, ¿no? Evidentemente hoy creo que todas las energías están focalizadas en el acuerdo con el fondo y que estos temas son colaterales por lo pronto en cuanto a lo que uno escucha y ve en el oficialismo, ¿no? Como que el tema del Consejo de la Magistratura hoy por hoy es, digamos, un tema no secundario, pero no es prioritario como es el acuerdo con el fondo, que se entiende, ¿no? Porque detrás del acuerdo con el fondo se encolumna, digamos, toda la economía argentina, ¿no? Entrar en default ya implicaría
a ver, como lo escribió también Tonelli, ¿no? Una catástrofe. Sí, pero digamos que el Congreso también tiene, los bloques tienen especialistas que se pueden dedicar al tema judicial, Total. como es el Sí. caso de Tonelli, Total. y Tonelli no es un especialista en temas económicos, deja que las conversaciones o la posibilidad de lograr mayorías para el acuerdo con el fondo pasen por Eso otro es lo lado. que dijo Graciela Camaño, seguro Laura va a coincidir en una de las últimas sesiones, que hasta hace una década, no más, acá había sesiones ordinarias todas las semanas, Claro. comisiones regulares de todos los temas. Después se pasó un esquema en el cual las sesiones solo pueden ser de los grandes temas, si no el Congreso está esperando ese momento, y en esas sesiones se cuela todo. Claro. Porque como vos decís, hay especialistas de todas las cuestiones, no tiene por qué un tema tapar otro, pero eso ocurre. Claro, y hay temas que generan también controversias entre oficialismo y oposición, Laura, que son cuando desde la oposición se pide la interpelación de un ministro del Poder Ejecutivo de la Nación, ¿no? Sí, y es lo que está ocurriendo con Cafiero. Exactamente, muy bien, Fer. Aquí te voy a presentar justamente un pedido de resolución Sí. que presentó hace pocas horas la diputada de la coalición cívica, la diputada Zubik. Se encolumnan detrás de ella todo el bloque de la coalición cívica, así que bueno, tenemos allí varios legisladores de Juntos por el Cambio que acompañan esta iniciativa, justamente destinada a pedir la interpelación del canciller Santiago Cafiero. ¿Por qué esta interpelación que va acompañado de un pedido de informes? Por la reciente gira que protagonizó Cafiero junto al presidente Alberto Fernández por China, ¿no? Digamos, una gira, una visita que, bueno, fue muy proporcionada en cuanto a la magnitud, al volumen de inversiones que supuestamente, y siempre pongo el potencial, de inversiones que supuestamente haría China en nuestro país. Pero bueno, justamente lo que tratan de averiguar los legisladores de la coalición cívica es qué hay detrás de esas promesas y esos compromisos asumidos por nuestro país para acceder a tal financiamiento. La letra chica también de los acuerdos con China. La letra chica, justamente el pedido de informes, ahí lo estamos viendo en pantalla, Sí. ¿no? Digamos, lo que se pretende es que el gobierno dé detalles específicos, ¿no? Sobre los montos a invertir, los intereses, los pagos, los plazos y todo otro compromiso asumido por el gobierno argentino con el gobierno chino, ¿no? Y los principales puntos sobre los cuales los diputados de la coalición cívica manifiestan cierta preocupación son, por ejemplo, el tema de la pesca ilegal, ¿no? Los diputados quieren saber si el presidente Alberto Fernández o el canciller, durante la charla con el presidente chino o los funcionarios chinos, le manifestaron su malestar por la pesca ilegal que realizan los pesqueros chinos en aguas argentinas, ¿no? Eso es un tema que Mariana Zubik trabajó bastante, y todo lo que es la depredación de nuestros mares por parte de pesqueros de otros países, entre ellos los chinos, ¿no? Entonces, lo que quiere saber justamente Mariana Zubik es si este tema formó parte de la agenda de conversaciones. Pasemos a la siguiente placa, otro de los patagónica, temas. Mariana Zubik es de Santa Cruz y justamente son las zonas donde se ven los buques chinos en la milla 200 entrar y salir, ¿no? Otro de los temas de mucha preocupación, y no solamente de Zubik, sino también lo escuché al ex canciller Faury hablando de esta cuestión, que tiene que ver con la tecnología, ¿no? Y la cuestión es si no hay un documento secreto firmado entre ambos países que contenga condiciones o compromisos sobre la tecnología 5G que ofrece la empresa china Huawei. Si en caso de ser afirmativo este compromiso, lo que se pretende es que el gobierno argentino precise de qué se trata, ¿no? Claro. Y esto es un tema, digamos, realmente muy sensible, porque es una cuestión que Estados Unidos está muy atento. Estados Unidos está, digamos, atento a que justamente la Argentina y
distintos países de América Latina no ingresen en la tecnología 5G de China por todo lo que esto puede implicar en cuanto al avance de la tecnología en esta parte del continente, ¿no? Y Estados Unidos justamente lo que teme es una preponderancia del país oriental en materia de comunicaciones en Argentina y en otros países de América Latina. Que las radiobases sean motivo de espionaje. Exactamente, exactamente. Y otro de los temas de preocupación es, la cuestión de la soberanía, ¿no? Los legisladores lo que pretenden es saber si las contraprestaciones del gobierno argentino para acceder al financiamiento chino por 23.700 millones de dólares incluyen la afectación de la soberanía, tal como sucede con la base militar china en Neuquén, ¿no? Esto es un tema que también genera bastante preocupación e incertidumbre, sobre todo porque poco y nada se sabe de esa base nuclear china en Neuquén, ¿no? Y lo que se teme es que justamente haya más bases nucleares u otro tipo de emplazamientos chinos en nuestro país a cambio de estas contraprestaciones, estas inversiones chinas que prometió el presidente de ese país a nuestra nación, ¿no? Claro. Entonces habrá que ver finalmente en qué termina todo este acuerdo firmado que se llama la Ruta de la Seda, la nueva Ruta de la Seda, sobre la cual también expresaron preocupación, te dije, el ex canciller Forí no está para nada de acuerdo con el ingreso de la Argentina a la nueva Ruta de la Seda. También el senador Cornejo acaba de presentar... Acaba de mandar un comunicado el senador Cornejo. También, en similar sentido al que presentó Mariana Zubik en la Cámara de Diputados. Por lo menos, no sé si la interpelación, pero sí por lo menos para que el ministro venga al Congreso a explicar, y explique, ¿no? Porque realmente es un acuerdo muy importante. A la Comisión de Relaciones Exteriores y si es necesario, a lo mejor hasta que lo haga, no sé si pública la reunión, si consideran que tiene que ser pública, a lo mejor tiene que ser reservada. Yo creo que sería clave que el ministro diera las explicaciones correspondientes, debiera hacerlo, y si no lo hace el canciller, me parece que sería, digamos, de cajón que el jefe de gabinete finalmente venga a este Congreso a rendir cuentas de la gestión, que no lo ha hecho desde que asumió en septiembre pasado, no pasó por ninguna de las dos cámaras del Congreso, y que, correspondería ya a partir de marzo que lo hiciese. Hasta ahora, Mansur, brilló por su ausencia, y creo que este es uno de los temas clave que debiera abordar un alto funcionario como es Mansur. Claro, seguramente, me parece, cuando se abra la ronda de iniciar las preguntas al jefe de gabinete, en una futura visita del jefe de gabinete aquí al Congreso de la Nación, que vos bien, como decís, Laura, desde que asumió Mansur no ha venido al Congreso, después de marzo tendrá que darse esa primera reunión al Congreso de la Nación. Seguramente una gran parte de las preguntas de los diferentes bloques políticos del Congreso van a tener que ver, ¿no?, con los acuerdos alcanzados con China, los acuerdos alcanzados con Rusia, sobre la política exterior en general, ¿no? Me parece que es uno de los temas. Como es una carta de intención, yo averiguaba antes de venir, como es una carta de intención lo que se firmó, no necesitaría un aval parlamentario como sí necesitan los tratados bilaterales. Ahora hay que ver si cuando avance esta Ruta de la Seda no aparecen proyectos de ley o nuevos proyectos, como por ejemplo fue en su momento el de la base espacial, que sí necesita un proyecto de ley. O sea que no nos extrañemos que tarde o temprano tengamos alguna ley que tratar sobre este tema, ¿no? Claro, y que le dé un poco de claridad a un tema que... porque lo piden los países, ¿no? Siempre ha generado cierta incertidumbre los acuerdos, no el que se firmó hoy entre Argentina y China, sino los gobiernos anteriores ha pasado lo mismo. Cada vez que hubo acuerdos entre Argentina y China, siempre hay mucha gente enojada con ese acercamiento, ¿no? Sí, claro, Hay recién un comunicado de Valdés, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, que habla justamente de que hay gente enojada con el multilateralismo. Seguro. ¿No? Pero bueno, es un tema que tendrá que discutir también el Congreso y el Poder Ejecutivo dar las explicaciones y dar los informes al Parlamento de la Nación. Mauricio, gracias. Gracias a vos. Laura, gracias. Un placer.
Con usted también. Gracias. Quédese en la continuidad informativa de DTV. Esto fue la segunda edición por aquí, por Diputados Televisión. Gracias.